Bienvenidos, este día vamos a aprender a cómo crear usuarios, roles y permisos en nuestro sistema gestor de base de datos MySQL. Bien, para esto lo primero que tenemos que hacer es inicializar los servicios de Apache y MySQL en SWAMP, luego irnos a nuestro navegador preferido, loguearnos en phpMyAdmin con el usuario que tiene todos los permisos para crear otros usuarios. En este caso es el usuario root. Nos vamos a loguear con el usuario root y al acceder a phpMyAdmin nos vamos a la pestaña SQL, que es donde vamos a crear el usuario. La sintaxis para crear usuarios es la siguiente, la tenemos acá. Tenemos cómo crear un nuevo usuario, la creamos con la palabra create user, entre comillas simples, el nombre del usuario, puede ser el nombre que ustedes le quieran dar al usuario, precedido de una arroba y entre comillas simples la palabra localhost, que hace referencia a mi servidor. Y para poner una contraseña lo hacemos con la palabra identify by y el nombre de la contraseña entre comillas simples, el punto y coma que es opcional en este software de phpMyAdmin. Procedemos entonces a crear un usuario. Vamos a poner entre comillas simple el nombre del usuario. En este caso le voy a poner Elena, precedido de la arroba con la palabra localhost, que indica mi servidor. Y vamos a definirle una contraseña, también entre comillas simple. En este caso le voy a poner católica. Si tenemos algún error de sintaxis nos va a decir y vamos a tener que buscarlo, y si todo está correcto pues se va a ejecutar. Todo está correctamente, ya hemos creado nuestro usuario, ya podemos loguearnos con nuestro usuario Elena. Vamos a ver Elena y la contraseña que le hemos puesto. Podemos loguearnos ya en phpMyAdmin. Si nos damos cuenta, no tenemos permiso de acceder a ninguna base de datos más que a las bases de datos que vienen predeterminadamente en MySQL, pero no tenemos ningún otro permiso porque solo hemos creado el usuario y no le hemos dado permiso. Para esto tenemos que otorgar permisos al usuario. Lo vamos a hacer nuevamente con el usuario root y vamos a ver qué permisos se pueden otorgar. Entre los diferentes permisos tenemos todos los privilegios, que es el permiso mayor que puede tener un usuario en el sistema, ya que le damos el permiso de hacer cualquier cosa en nuestras bases de datos, en cualquier tabla, cualquier selección, inserción o actualización. Tenemos por otra parte el permiso create, que es solo para crear ya sea tablas o bases de datos, para eliminar tablas o bases de datos, para eliminar registros de una tabla, para insertar registros, seleccionar, actualizar, para remover permisos o privilegios de un usuario y para listar las bases de datos. Esos son los diferentes permisos que podemos otorgar a un usuario y lo hacemos con las siguientes sintaxis. Para asignar permisos lo hacemos con la palabra grant. Aquí le estamos, después de la palabra grant, vamos a indicarle el permiso que vamos a darle. En este caso le estamos dando a este usuario todos los permisos. La palabra on, está un asterisco, punto asterisco. El primer asterisco significa la base de datos sobre la cual le vamos a dar el permiso. El segundo asterisco significa las tablas de esa base de datos. En este caso yo le estoy dando permiso en todas las bases de datos, en todas las tablas de esa base de datos. La palabra to y el nombre del usuario al cual le vamos a dar el permiso. En este otro caso estamos otorgando los permisos que acá le indicamos. On le indicamos en la base de datos jardinería, después del punto le estamos diciendo todas las tablas de esa base de datos al usuario Claudia. Y al final, una vez hayamos otorgado los permisos, vamos a refrescar los permisos con la palabra fresh privilege. Vamos entonces a dar permisos. Vamos a entrar con el usuario root, que es el usuario que puede otorgar permisos, así como crear usuarios. Y vamos entonces a otorgarle permisos a nuestro usuario.
En este caso les decía que lo vamos a hacer con la palabra grant. Lo vamos a hacer sobre la base de datos jardinería y sobre una tabla en específico para poder corroborar los permisos. Vamos a ver las tablas que tiene nuestra base de datos jardinería. Esperamos a que cargue el sistema. Tenemos las siguientes bases de datos: cliente, detalle pedido, empleado, gama de productos, oficina. En este caso yo le voy a dar nada más a una tabla que va a ser a la tabla cliente de la base de datos jardinería. Le indico con la palabra grant, le voy a dar el permiso de selección. On, le indico la base de datos a la cual le voy a dar el permiso, punto, y el nombre de la tabla sobre la cual le voy a dar el permiso, que es la tabla clientes. To, le indico el usuario al que le voy a dar el permiso. Puedo tener creado varios usuarios. Y la palabra localhost, que es parte del nombre del usuario. Entonces, le estoy diciendo que me dé permiso en la tabla jardinería para seleccionar la tabla, en la base de datos jardinería, la tabla clientes. Ejecutamos. Y se dice que ha sido ejecutada correctamente. Vamos a loguearnos con Elena para poder corroborar los permisos. Elena y la contraseña que hemos puesto. Vemos que tenemos ya la base de datos jardinería, que anteriormente no se nos mostraba porque no tenía permiso para acceder a esa base de datos. Esperamos que nos cargue, perdón. Y vamos a corroborar las tablas sobre las cuales tiene permiso. Podemos corroborar entonces que solo podemos visualizar la tabla clientes porque es sobre la única que le hemos dado permisos. Y no podemos insertar en esta tabla, no podemos hacer otra cosa más que verla porque es el único permiso que nosotros le hemos dado. Si nosotros queremos que este usuario tenga otros permisos, pues se los vamos a dar desde el usuario root, indicándole los permisos que nosotros querramos a este usuario. Y es de esta manera que nosotros podemos otorgar permisos a los usuarios, ya sea en las diferentes bases de datos y en las diferentes tablas de estas bases de datos. Y los diferentes permisos que nosotros querramos, eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Espero haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias. Bendiciones.